Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio. Buenas tardes, arrancamos con Conectados por la Radio de este miércoles 3 de enero, ya pasaditos 2 días de este comienzo de año, un enero que promete ser caluroso, pero nosotros desde acá acompañándolos, detrás del micrófono, sintonizando 98.7 de la FM de Radio La Barría, AM 1160. También podés encontrarnos ahí, o si estás en la pile desde algún lugar compartiendo con amigos, podés bajar la aplicación a través del Play Store y buscarnos como LU32 La Barría y escucharnos directamente desde tu celu en vivo. Hoy miércoles vamos a estar, como compartimos tempranito, acompañados por, obviamente, nuestro especialista en redes, Ezequiel Alonso, donde adelantábamos el viernes pasado que hoy vamos a estar hablando de las fake news, las noticias falsas, ¿no? Que encontramos. Exactamente, Lore, ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí. Y esta vez para hablar justamente de este fenómeno que tal vez nosotros no sepamos técnicamente qué son las fake news o las noticias falsas, pero es algo que estoy seguro que todos vivimos, por lo menos los que tenemos redes sociales, en algún momento nos hemos topado con una información que a priori parece muy llamativa, con títulos que son verdaderamente sorprendentes, es decir, que captan nuestra atención. Atrapan. Exacto. Y que después nos damos cuenta que es parte de una noticia falsa. La cuestión acá es tratar de empezar a ver el fenómeno no como algo inocente, casual, que aparece cada tanto, sino como verdaderas organizaciones que se dedican a esto. ¿Y cuál es el sentido de esto? Bueno, perfecta la pregunta, ¿no? Ya despierta mucha curiosidad. Sí. El fenómeno se hizo muy masivo, ¿no? En la campaña electoral de los Estados Unidos, que arrojó como presidente a Donald Trump. Allí se descubrió que un grupo, ¿sí?, de jóvenes estaba utilizando un sitio web para hacer noticias falsas. ¿Qué decían ellos? Eran seguidores de Trump. Si nosotros decimos cosas verdaderas de este candidato, probablemente no nos den mucha bolilla, no tenga mucho interés. Ahora, si nosotros decimos cosas que son falsas, que son llamativas, empezamos a equilibrar un poco la balanza a favor, en este caso, del candidato republicano. Entonces montaron un sitio web, como cualquiera puede hacerlo hoy en día, escribieron allí una serie de noticias y empezaron a hacerlas circular por Facebook, ¿sí? Y por las redes sociales en general, pero particularmente se utiliza Facebook y los servicios de Google de posicionamiento de noticias. Atención con esto. Cuando nosotros decimos el potencial que tiene Internet para llegar masivamente a muchas personas en todo el mundo, hablamos también de que llega lo bueno, pero que llega lo malo. Entonces, estas personas aprovecharon justamente esa capacidad para hacer circular por todo el mundo una serie de noticias falsas muy rimbombantes que obviamente destaparon este fenómeno. Y que inevitablemente se comparte, la gente la ve y la comparte porque le impacta. A mí me ha pasado de ver noticias no relacionadas con la política, sí con cosas drásticas de gente conocida y bueno, o sea, como que te impacta, te extraña también que no haya habido otra difusión aparte de esta, ¿no? Solo la noticia que uno ve en Facebook, pero te llama la atención y uno lo comparte inocentemente. Exactamente, que acá también está esto de aprovecharse, ¿no? Justamente cuando uno le llega un contenido en Facebook, raramente se pregunta de dónde viene, cuál es la fuente, como se dice en el periodismo, es decir, quién está escribiendo esa noticia, desde qué medio de comunicación, porque imaginemos que la práctica del periodismo conlleva cierta responsabilidad. Cada vez que un periodista o un medio de comunicación dice algo, se está haciendo responsable por eso. Absolutamente. En este caso, todo lo contrario, digamos. Las noticias falsas se crean desde sitios web fantasmas, que nadie sabe quiénes son los propietarios. Entonces es muy difícil acusar a alguien y justamente el daño que hacen en materia de información es muy alto, porque no tienen ningún costo. Exactamente. Yo quiero compartir, Lore, con vos algunos tipos de noticias falsas, porque no son todas iguales. Algunas son un poco más inocentes. Bien. Y otras son un poco más dañinas, si se quiere. Bien, cuando hablamos de noticias falsas podemos hablar de sátiras o parodias, ¿sí? Por ejemplo, cuando se ridiculiza algún personaje famoso. Cuando hablamos de noticias falsas, hablamos de noticias que presentan algo en el titular, en el título, sí, que después no tiene nada que ver con el desarrollo de la noticia. Y esto también es muy frecuente, ¿no? Sí. En el título parece que nos van a revelar la gran verdad,
cuando uno va a la En noticia... realidad es una pavada. También lo he leído hace Exactamente. poco en Facebook. Lo he leído, ese tipo que le ha pasado a varias actrices eso. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Imagínense, no solo en el caso de la política, sino también en espectáculos y demás. Sí, sí. Otro tipo de noticias falsas, o que entrarían dentro de esta denominación, tiene que ver cuando el contenido es engañoso, ¿sí? Ajá. Exactamente, cuando no hay criterio de veracidad de aquellos hechos que se presentan. Es decir, cuando se omiten datos, cuando se presenta la información cambiando algún indicador o alguna cuestión de la realidad. Es decir, Bien. cuando el contenido no está reflejando lo que pasó, sino que está engañando directamente a la población. Bien. Algo similar es cuando el contenido es falso directamente, ¿sí? No tiene nada que ver con la No realidad. tiene nada que ver con la realidad. Son noticias como si yo te dijera, bueno, escribo un cuento y Sí. lo comparto en las redes sociales. Bueno, hay muchas noticias que tienen este componente. Son narraciones que obviamente están bien escritas, parecen que son verdaderas, pero en realidad no tienen nada que ver con lo que pasó realmente. Ahora, esto que nos contás de cómo nace esto, ¿no? Con este grupo de jóvenes fanáticos de Donald Trump en Estados Unidos. A ver, no se justifica, pero de alguna manera entiende uno cuál era el objetivo de estos chicos. Captar atención de más votantes, de más seguidores. ¿Por qué o sea, estos tipos de noticias falsas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que se sigan difundiendo? ¿Dar una noticia falsa a través de la muerte de algún artista, de una persona conocida? Bueno, para responder esa pregunta, Lore, yo tendría que hablar de un modelo de negocios en Internet. A ver, ¿cómo es esto? A ver, Uno sí. puede decir, en principio el que crea noticias falsas tiene alguna intencionalidad política, como en el caso del En el caso de ejemplo, los chicos. pero uno diría, bueno, terminada la campaña política, dejaría de haber noticias falsas. Y esto no sucede. Todo el tiempo, y de diferentes áreas, recién hablábamos de espectáculos, aparecen noticias falsas. Esto tiene que ver porque hay un modelo de negocios en Internet que tiene que ver con que cada vez que una persona entra a mi sitio web, a través de la publicidad que yo vendo en el mismo, percibo algún tipo de ingreso de dinero. Entonces, ¿qué Ahora dicen sí. estas organizaciones? Si yo creo un sitio web, pongo allí 10 noticias falsas, las publicito en Internet, es decir, llego a una cantidad muy grande de gente. Esa gente, porque los títulos son muy atractivos, entran al sitio web Abre el sitio. y yo cobro en ese sentido publicidad porque me visitan 100.000 personas esa noticia falsa. Y esto es muy interesante. Hay un modelo de negocios detrás de las noticias falsas, que tiene que ver con la publicidad que cualquier persona puede recibir si tiene muchos visitantes en su sitio web. Ahora, lo loco de todo esto es que ganan plata con este engaño a la gente, o con esto de tentar a la gente con títulos que, bueno, que después no tienen mucha coherencia, ¿no? En líneas generales, ¿no? Exactamente. Y si uno piensa, es un círculo vicioso que no termina nunca el de las noticias falsas, ¿no? No. Arranca en una web, como decíamos. A ver, cuando decimos web, cualquier portal de noticias. Imagínense, cualquiera de los que conocemos, que leemos en Internet, bueno, son muy similares, pero a diferencia de ellos, tienen noticias falsas, ¿sí? Continúan las redes sociales, plataformas por excelencia para llegar a una gran cantidad de usuarios. Los medios tradicionales, la televisión, la radio, Sí. el periodismo, empiezan a levantar esas noticias falsas. ¿Cuántos ejemplos tenemos en nuestro país incluso de un noticiero que habla de una noticia que en realidad es una noticia falsa, que vio en Internet y que la levantan y el presentador de noticias le da muchísima más trascendencia Por supuesto. porque no chequea la fuente? Después de los medios tradicionales vuelve a las redes sociales porque la gente empieza a comentar eso. Entonces se retroalimenta permanentemente. Y es muy difícil cortar con las noticias falsas, ¿sí? Porque nosotros mismos como usuarios Los también, consumimos. al momento de consumir, de compartir esa información, Alimentamos estamos, esto. exactamente, alimentando el fenómeno, Es casi hasta morboso, te diría, ¿no? Porque sin dudas. es como usarla a través de la inocencia de la gente, qué sé yo, ¿viste? Bueno, uno es curioso, ve algo tentador, lo abre y atrás de esto, como vos decís, hay todo un movimiento de negocios que uno no imagina realmente. Tal cual. Y lo peligroso de esta cuestión es que estas noticias falsas son difíciles de detectar. Ahora en un ratito podemos dar algunos tips si se quiere, como para estar más prevenidos, pero a simple vista, ¿no? Están bien escritas. Uno le cuesta detectar que en realidad la información que allí se presenta es engañosa, es falsa, no se condice con la realidad.
y al mismo tiempo muchas veces nosotros tenemos esta práctica habitual de compartir aquello con lo cual nos sentimos identificados. Y al compartirlo, en realidad estamos poniendo en riesgo informativo, si se quiere, al resto de nuestros contactos, de las personas que queremos. Entonces ahí también hay un acto de responsabilidad nuestra al momento de compartir noticias en Internet. Así que a estar más atentos. Ezequiel, te propongo ir a un cortecito musical y después vamos a esos tips que me dijiste. Buenísimo, cómo no. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio. Seguimos en Conectados por la Radio en esta tarde de miércoles. Seguimos con nuestro especialista en redes sociales, Ezequiel Alonso. Arrancamos a hablar hace unos minutitos atrás de las fake news, de las noticias falsas que uno suele chocarse en Internet o en redes sociales. Hablábamos de eso y comentábamos antes de la pausa que nos ibas a dar unos tips para que uno pueda darse cuenta cuando está enfrente a una de estas fake news. Exactamente, Lore. La idea es que nosotros de nuestra casa, que estamos todo el tiempo, ¿no?, recibiendo noticias y permaneciendo en las redes sociales, podamos tener algunos consejos como para darnos cuenta cuando una noticia no es verdaderamente una noticia, sino que es un invento de alguien. Y acá quiero destacar algo que ha venido trabajando el sitio web chequeado.com, que se dedican a chequear noticias, chequear el discurso de los candidatos políticos y demás, que tiene que ver con que el único remedio que tenemos para las noticias falsas tiene que ver con nuestra propia actitud de tratar de ver si esa noticia es falsa o no. Es decir, no va a pasar por Facebook, no va a pasar por Google, no hay manera de cancelar estos sitios web que transmiten noticias falsas, sino que tiene que ver con una actitud de nosotros como usuarios de, antes de compartir una noticia, tener en cuenta estos consejos que te voy a dar. Dale, a ver. El primero tiene que ver con estudiar la fuente, es decir, preguntarse, ¿quién está escribiendo esto? Puede ser un periodista o puede ser un medio. Si la fuente no aparece, estamos en problemas. Porque como te decía anteriormente, el periodismo es una práctica profesional que siempre se hace cargo de lo que dice. O debería al menos hacerse en líneas cargo generales, de... en líneas generales. Sí. Hay excepciones, por supuesto. Bueno, entonces el primer consejo, leer la fuente. El segundo consejo es lea más allá. ¿Qué significa esto? ¿No? Si a mí me causó mucho más impacto el titular que la noticia, estamos en problemas. Si yo veo un titular que es muy despampanante, que me promete una verdad muy reveladora, bueno, me conviene leer toda la noticia y ver si efectivamente eso es así. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos el titular y ya salimos a comentar. No sabés lo que vi hoy en Facebook, no sabés lo que vi hoy en las noticias, pasó esto. Y en realidad el titular mismo nos está engañando respecto al contenido. Porque el objetivo está cumplido. Nos ha pasado eso, ¿no? Pero por supuesto, y en este caso el objetivo está cumplido. Vos por el titular entraste al sitio y ya está. Entonces la noticia que viene... Exactamente. Entonces ese sería otro consejo. Bien. Chequear, digamos, la noticia en comparación con otras fuentes. Hoy por hoy tenemos la posibilidad de poner ese titular en un buscador y van a aparecer muchos medios hablando o no del tema. Entonces es interesante que si la noticia a mí me causó mucho impacto, no sé si es verdadera o es falsa, pueda tomarme 2 segundos para poner en el buscador el tema y ver si hay otros medios que están cubriendo el mismo hecho informativo de otra manera. Eso sería para comprobar. Sí, eso está bueno. Bueno, preguntarnos, ¿no?, cuál es la fecha de la noticia, porque también hay muchísimos engaños que tienen que ver con cuándo son emitidas, ¿no?, las noticias. Y un evento que sucedió hace 5 años aparece ahora y uno se alarma porque dice, está pasando ahora esto, y en realidad es vieja, noticia vieja. Es una noticia vieja, como decimos. Entonces, otra cuestión que podemos tener en cuenta, a modo de consejo, es comprobar la fecha de la noticia. La fecha de la noticia. Bien. Por supuesto, preguntarle a los expertos. ¿Tenemos algún contacto, algún amigo, a alguien que pueda dar cuenta de ese tema que se está hablando? Otro consejo podría ser, si a mí me impacta esa noticia porque tiene que ver con decisiones que pueda llegar a tomar, con mi vida económica, con cuestiones políticas. Si a mí me impacta, ¿por qué no preguntarle a un experto, che, ¿es tan así como dice? Como dicen, vi esto en Facebook, ¿será así o no? Bueno, estos son algunos de los consejos. Bien, a tener en cuenta. Bien, yo creo que tenemos una manera de pelear con las noticias falsas, que no depende de Facebook ni de Google, que las propuestas por lo general son muy controvertidas, porque lo que dicen las plataformas es, bueno, muy bien, ustedes no están de acuerdo con las noticias falsas, entonces nosotros vamos a
complejizar los algoritmos, que son las maneras que tienen ellos para filtrar información, pero esto supone otro riesgo, ¿no? Que todas las noticias empiecen a estar en tela de juicios y que la capacidad de expresarnos, ¿no? Y de los medios de expresar noticias sea mucho más limitada. Entonces, la salida no es tanto por ahí, no tiene que ver tanto con esta limitación a la libertad de expresión, sino con una actitud mucho más responsable de nosotros, cada vez que estamos en las redes sociales, de compartir o no una noticia y antes tener en cuenta al menos estas recomendaciones. Estos pequeños tips, sí. Realmente tener un poco de criterio a la hora de hacerlo, ¿eh? Así que, más que claro, Ezequiel, ¿algo más que agregar? Ahí estaríamos con noticias. Bueno, muy bien. Como siempre decimos a nuestros oyentes que nos acompañen, que opinen, que pregunten. Ya les digo, mandando un mensaje de texto o WhatsApp al 15 54 56 46, que aunque sea destiempo, las respuestas o las dudas que ustedes tengan se les van a responder, ¿eh? Así que háganlo, compártanlo y propongan siempre temas para tratar. Ezequiel, ¿qué vamos a hablar el viernes? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de computación en la nube, ¿sí? Bien. Vamos a explicar primero qué es la nube. En los últimos años y en los próximos años, este es un término que ya está entre nosotros y cada vez se va a hablar un poco más. Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa con Internet cuando no necesita soporte físico? ¿Qué pasa con el trabajo, como se conoce, en la nube? ¿Qué pasa con nuestros datos cuando ya no los guardamos en una computadora o en un pendrive, sino que lo guardamos en un servidor en Internet? Bueno, todo ese fenómeno que es reciente, porque tiene apenas una década, pero que se va a profundizar en los próximos años, vamos a tratar de, como decimos siempre, ponerle nombre y apellido. Nombre, a interiorizarnos entonces con la nube, porque es lo que ya está instalado y lo que se va a potenciar en un tiempito nada más. Exactamente. Gracias, Ezequiel, por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Un beso grande. Seguimos con Conectados por la Radio. Para nuestros adictos al móvil y a las nuevas tecnologías, te proponemos una hora para estar conectados por la radio.